sigan poniendo el hashtag legítima defensa y transformando. Ya somos hace rato tendencia en las redes sociales, pero ustedes sigan poniendo el hashtag y que nos ayuda mucho a difundirlo. Se incorpora ahora en el programa, bienvenida además, Jimena del Pino, intérprete de lengua de señas, que junto con Pía Rampa nos va a acompañar todos los viernes. Pero Pía venía haciendo todo el programa y es un trabajo muy difícil que hace los intérpretes de lengua de señas y tienen que descansar un poco, estar un rato uno, un rato otra, porque si no es imposible. Muchas gracias, Jimena, por incorporarte. Bienvenida. Nos acompaña ahora el doctor Nicolás Sendoya. Bienvenido, Nicolás, que bueno, ha estado en los últimos meses o en las últimas semanas en la picota pública, porque Nicolás Sendoya era director de la URSEC en el periodo pasado, durante 6 años fue director de la URSEC y ahora está propuesto por el Frente Amplio para integrar el directorio de Antel. Pero es una venia que el Poder Ejecutivo no quiere enviar al Parlamento hasta que no se dirima en la justicia lo que sucedió los primeros días del mes de junio en la URSEC, mientras todavía Nicolás Sendoya era director. Estamos hablando del caso de un muchacho, ex funcionario de la URSEC, que tenía un pase en comisión. En ese momento ya no era funcionario de la URSEC, hacía ya como un mes y medio que había dejado de serlo, que ingresó a la URSEC y ingresó al despacho de la Secretaría General, sacó unos papeles, sacó una carpeta verde, eso fue además detectado, filmado por las cámaras, y destruyó unos papeles en una trituradora, se llevó la carpeta verde, aunque después se demostró que la carpeta estaba todavía en URSEC, y la presidenta entrante de la URSEC, Mercedes Arremendías, hizo la denuncia penal por, bueno, sustracción en fin, ¿qué había pasado ahí? ¿Sí? Y bueno, eso terminó involucrando de alguna manera en la justicia a el doctor Nicolás Sendoya, porque este funcionario, aunque que no estaba adscrito a él, sino a la Secretaría General, de todas maneras tenía algún tipo de relación, había trabajado varios años en grupos dentro de la URSEC con usted. Actualmente tu situación es de indagado, de imputado, ¿no? Indagado en la justicia. Nicolás, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que, en tu opinión, qué es lo que pasó, ¿no? ¿Y qué propósitos tenía? Explícanos a la gente qué es lo que sucedió, porque la gente no entiende nada. La situación pareció muy rara, ¿no? Eso coincidimos, creo. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Sí, es una situación inusual. Evidentemente no es una situación que se pueda avalar, ¿no? Que ingrese una persona que no es de la institución y utilice una trituradora, en fin. Pero bueno, nosotros obviamente, mientras yo estaba siendo director de URSEC, decretamos una investigación administrativa para aclarar la cuestión, una investigación que por lo que yo sé no ha terminado en la interna de URSEC, y sí, es como tú señalabas, Mercedes Arremendías presentó una denuncia a nombre de URSEC por los hechos acaecidos, y bueno, en la primera oportunidad en que tuvimos directorio, como miembro de ese directorio, yo convalidé esa denuncia, ¿no? Es decir, pasó a ser ahora sí formalmente una denuncia de URSEC en la preocupación de conocer fundamentalmente el contenido de la carpeta verde que tú señalabas y de la bolsa de la trituradora para ver qué documentos o qué materiales o qué papeles se habían triturado. Ahora, las suspicacias con respecto a la carpeta verde desaparecieron, porque la carpeta verde apareció. Sí, apareció. ¿Qué contenido tenía esa carpeta? Esa carpeta verde, de acuerdo a lo que yo pude ver en la carpeta fiscal, mi calidad de indagado a través de mi defensa, tenía unos documentos para la preparación de un caso de familia que esta persona que tú bien señalabas que es abogado, iba a llevar adelante. Incluso su actividad privada. La actividad privada. El fiscal y la policía estuvieron muy bien porque tomaron las huellas dactilares de los documentos y bueno, quedó claro que las huellas que habían era la de la persona en cuestión y la clienta cuyo nombre aparecía en la cubierta de la carpeta. Lo interesante es que a nosotros nos hicieron allanamientos a varios funcionarios de URSEC, nos incautaron los teléfonos, los implementos de computación, y en ese marco
una funcionaria dice, yo sé dónde está la carpeta, vamos a URSEC y te voy a indicar a la funcionaria policial dónde está. Se le abrió un acta y en definitiva, ya a 5 días de haber sido presentada la denuncia, se disolvía el misterio de la carpeta verde que en esos términos que mencionábamos. Ahora, ha trascendido en la prensa, pero no sé si es información, honestamente, no sé si es información real o información que obre en poder de la justicia, presuntos contenidos de esa bolsa de la trituradora, como si hubiese sido reconstruido. ¿A usted le consta cuál sería el contenido de esos documentos triturados, esos papeles que fueron destruidos? No. Bueno, hace un mes que está esa bolsa en poder de la Fiscalía y la Policía, y realmente es verdad que ha habido trascendidos. Incluso se dijo que había una firma en blanco mía, y lo que hizo la URSEC fue agregar una hoja con una firma de Gabriel Lombide, el expresidente URSEC y mía, pero no triturada, ¿no? Con lo cual, evidentemente ha habido un manejo a nivel de relato, de querer construir un relato de irregularidades que ha llevado a esas cuestiones que prácticamente han dejado en ridículo a quienes han elaborado esos relatos, porque después la evidencia documental es que no era como lo estaban señalando. Lamentablemente, día sí, día no, se incorpora un nuevo elemento y después queda desvirtuado, ¿no? Lo que sí me gustaría destacar es que el fiscal del caso nos ha señalado permanentemente que él no ha tenido acceso ni a la bolsa, ni a ningún informe sobre el contenido de la bolsa. ¿Pero es posible que la prensa haya tenido acceso sin que haya tenido acceso el fiscal? Si fuera eso así, sería gravísimo, sería una filtración obviamente indebida, que debería ser investigada, ¿no? La otra posibilidad es que realmente sea un invento, y no me gustaría decir la prensa, sino determinados medios concretos de prensa y determinados periodistas, ¿no? O sea, porque realmente en general ha habido una cobertura muy seria de este asunto. Porque hay otra filtración que se sucede en la Fiscalía que también te involucra o involucra a algunas personas sobre, creo que el acta de denuncia. Yo no sé exactamente qué fue lo que se filtró, pero que habría llegado a tu WhatsApp. ¿Llegó a tu WhatsApp? Sí, viene a ser... Eso es completamente irregular. Es un parte policial. Yo te cuento, nunca ejercí la abogacía penal bajo el Código Nuevo, con lo cual quizás soy impreciso en las palabras, ¿no? Pero en esencia es el formulario que cuando vos vas a denunciar el extravío de cédula a una comisaría, el que hace el funcionario policial en ese momento, es idéntico, ¿no? Con la foto, la condición de denunciante, denunciado, testigos. Eso fue lo que yo recibí cuando la denuncia ya había sido obviamente dada publicidad por el diario El Observador, que incluso señalaba con mucha precisión los horarios de entrada que lucían en las cámaras, que yo después pude corroborar que lo que decía El Observador ese miércoles era correcto. Es decir, El Observador tuvo acceso a la denuncia, a mí me llegó, sin que yo lo solicitara, ese documento que es como un parte policial, que no tiene ningún valor, que obviamente no se había iniciado la investigación porque es lo que encabeza, lo que determina que se inicie la investigación policial, y me llegó de parte de una funcionaria que en ese momento yo decía, bueno, no tiene nada que ver con este asunto que nos ocupaba, ¿no? A mí una de las cosas que más me sorprendió, la justicia tendrá sus formas de evaluar todas estas cosas, yo no soy ni juez ni abogado ni nada por el estilo, pero cuando sucede esto, el 1 de junio, vos eras director de la URSEC. Sí. O sea, que desde el punto de, o sea, ¿quién soy yo? Siendo mal pensado. Si yo quiero hacer desaparecer documentos y soy director, entro, me los meto en el portafolio, me los llevo y nadie puede controlar nada. Eso, ¿no? Mientras uno es director. Yo podía acceder a cualquier oficina de URSEC, podía usar yo la trituradora o pedirle a alguien de mi equipo que lo hiciera. No tenía ningún sentido pedirle a alguien de afuera que fuera a hacer eso. O sea, es un relato que evidentemente muchos han creído en él, y que es realmente absurdo, ¿no? Pero, y otra cosa que me impresionó, no sé, capaz que estoy equivocado, es que es en la Secretaría General, pero vos no eras secretario general. No, obviamente, yo era director, ¿no? Pero esa no es tu oficina. No, es incluso en un piso diferente a donde estaba mi despacho.
¿Y cómo es que llegan a involucrarte a vos? Porque él tenía, este abogado que entró, ¿tenía una relación funcional contigo? Sí, bueno, relación funcional tenían los 90 funcionarios, ¿no? Yo además tenía una relación llamémosle, de amistad, ¿no? De compañerismo muy buena con él, pero obviamente él dependía del secretario general, pero por supuesto que yo no niego que haya un vínculo, ¿no? Incluso que íbamos más allá de la función, ¿no? De los cumpleaños, no sé, de actividades sociales, ¿no? Sin duda. Nicolás, el Frente Amplio, la bancada hace pocos días ha ratificado que vas a ser el candidato del Frente Amplio al directorio de Antel. En conocimiento de toda esta situación, lo cual yo considero que, entiendo que es un respaldo a tu persona, ¿no? Pero vos has establecido en alguna declaración que vos no lo ves esto independiente de la política de telecomunicaciones que quiere llevar el nuevo gobierno, ¿no? Me gustaría que te extiendas en ese punto, ¿no? Porque me gustaría saber, ¿esto es una operación como de lawfare, dirían en otros países? ¿Es una operación de persecución para que vos no seas director de Antel? ¿Qué es lo que hay detrás, en tu opinión, de esta situación que se está planteando? Bueno, mira, lo primero que hay que destacar es que cuando el gobierno ofreció la participación al Frente Amplio en la administración o sea, la administración que ahora estamos, se está llevando adelante, el cargo de director de Antel no estaba en ese listado. El Frente Amplio, coherente con la postura programática, consensuada por todos y todas los Frente Amplistas, de considerar estratégicas las empresas públicas para el desarrollo, dijo no, este cargo tiene que estar, el gobierno le pidió que renunciara a tener otro cargo, se hizo. Después, cuando se presenta el listado, el gobierno objeta mi nombre, que obviamente lo objeta porque me ven fuertemente identificado con la política anterior al advenimiento de este gobierno. Me acuerdo de la declaración de la senadora Lucía Topolansky en el sentido de que, bueno, si bajaban un nombre cualquiera de los que había propuesto el Frente Amplio iba a bajar 3 veñas, o sea, un muy fuerte respaldo, que no es a Nicolás Endoya, sino que es a una mirada en materia de telecomunicaciones, que es lo que me parece que tendría que ser discutido y no está siendo discutido a punto de partida de todo el espacio que se le ha dado a este caso. Esos dos momentos, obviamente, bueno, tú hablabas de apoyo, estoy muy agradecido a mis compañeros y mis compañeras del Frente Amplio, porque sí, el apoyo personal ha estado, la solidaridad, pero también veo que se está identificando esto como una cuestión que hace al rol del Frente Amplio como oposición y como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestra gente. Entonces, evidentemente, hay una postura como la que tú señalas y más allá de los aspectos personales, sería una muy mala señal que daría el Frente Amplio si permite que mediante campañas, como ha sido esta, de manipulación de la información y de generación de una imagen que no es la real, se esté eligiendo qué Frente Amplista va a representar al Frente Amplio en Antel por parte del gobierno o por parte de intereses económicos que han operado en este caso. Estaba claro en el primero y en el segundo proyecto de la Ley de Urgente Consideración, después eso se sacó, ¿no? Artículos que afectaban el patrimonio de Antel, por lo menos nosotros lo hemos analizado en el programa, pero había una intención por lo menos privatizador, por lo menos de cederle a la competencia a los privados parte de la infraestructura y avanzar en un camino más bien privatizador de Antel. Algo que vos te has opuesto fuertemente, pero que no es la tesitura de las actuales autoridades, porque incluso la presidenta de URSEC viene de alguna cierta relación con operadores privados de telecomunicaciones, ¿no? ¿Vos creés que esto se inscribe en una especie de venganza, de vendetta de las empresas privadas por la actuación que tuviste vos, que fue muy destacada dentro de URSEC durante estos 6 años, incluso en juicios millonarios, ¿no? En primer lugar, te agradezco que destaques la actuación en URSEC. Yo creo que se conjugan una serie de elementos que tú mencionabas. En primer lugar, a mí me preocupa que no se diga con precisión cuál es el rol que se le asigna a Antel. Es decir, se ha dicho que se le coloca como centro de un ecosistema de las telecomunicaciones, cosa que yo estoy de acuerdo, pero ese ecosistema tiene que estar integrado por
factores que sean virtuosos para el desarrollo nacional, y más en un contexto como el que estamos viviendo de crisis económica generada por la pandemia, ¿no? Entonces, lo que hay que discutir es eso, ¿no? Y yo creo que hay intereses fuertes en avanzar hacia un modelo que favorezca a las empresas multinacionales. Obviamente, desde el rol de director de Antel, mi trabajo es evitar que Antel pierda terreno en la competencia con las empresas multinacionales, y no solo por una cuestión de números empresarial o de remisión de ganancias al gobierno, sino fundamentalmente porque el desarrollo de una infraestructura nacional y soberana es estratégica para el desarrollo económico, la efectividad de los derechos, para generar más competitividad a las empresas uruguayas, es decir, es un diferencial enorme ya hoy que hay que mantener en la región y en el mundo, esa plataforma tecnológica sobre la cual pueden desarrollar sus negocios. Entonces, obviamente hay miradas contrapuestas y nosotros vamos a defender que no se desmantele Antel y que Antel sea una empresa de telecomunicaciones del siglo XXI y no de los años 80, ¿no? Entonces, nosotros hemos reclamado por diferentes vías que se debatan estas cosas a nivel público. Esto no fue debate en la campaña electoral, la gente no votó esto, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, genera preocupación. Y hay un componente también de revancha, ¿no? Digo, en definitiva, hay una cifra de 240 millones de dólares que la defensa que hemos llevado adelante hizo que los contribuyentes uruguayos no tuvieran que pagar. Son 3 Anteles Arena. Nosotros lo graficamos de esa manera para que la gente visualice el monto de eso, además de un montón de otras instancias en las que no hay un juicio de daños y perjuicios que dé lugar a una cifra. Y obviamente ahí están los que perdieron, pensaban que iban a ganar ese dinero y perdieron. Entonces hay también un componente de revancha, indudablemente, y hay otras cuestiones que tienen que ver con una fiscalización de los derechos de las personas, por ejemplo, en televisión, de las audiencias, que se intensificó y que ha generado malestar en quienes estaban acostumbrados a hacer lo que querían. Entonces, hay una pluralidad de intereses que, a mi entender, está atrás de esto, digo, sin perjuicio de que, como dijimos al comienzo, yo quiero saber, llegar hasta la verdad final de qué pasó en esa bolsa de trituradora, etcétera. Quiero decirte que eso de certificar las audiencias, nosotros somos de los primeros interesados. A nosotros nos pueden, todos ustedes pueden ver semana a semana cuántas reproducciones exactas tienen nuestros programas. Por eso podemos decirte que el último programa lo vieron 75.000 personas. No sé cuántos programas de la televisión abierta pueden decir que tienen ese rating, tampoco sé cuán creíble es el rating cuando lo difunden. Por eso algunos auspiciantes se han acercado, se acercan porque lo ven y pueden contar incluso cuánta gente nos ve. Quiero decirte, Nicolás, como una última reflexión y pregunta, que no le fue bien tampoco a las autoridades designadas por el propio gobierno cuando hicieron declaraciones en defensa de Antel. Recuerdo el primer presidente Iglesias, que dijo, Antel es un milagro de la telecomunicación mundial prácticamente, o sea, fueron muy elogiosos con el desarrollo de Antel de los últimos años, y después regularizó 857 funcionarios y con esas dos cosas bastó para que lo destituyeran, ¿no? Yo te diría que con la primera, a las 48 horas de dar esa declaración en el diario del País, Guillermo estaba fuera de Antel. Y esos son hechos, digo, son realidades, ¿no? Obviamente, Antel obviamente es un milagro uruguayo. Cuando nosotros íbamos a las conferencias intergubernamentales, los otros países nos pedían información, nos pedían documentos, discutían, no Antel, sino cuál es la plataforma de política pública que hay atrás de eso, que fue lo que se desarrolló en los últimos, yo te diría los últimos 10 años, pero con anclaje en los últimos 15 años, ¿no? Y los números no mienten. Antel, Uruguay lidera la región en cualquier parámetro de telecomunicaciones que vos elijas. Precio, acceso, geográfico, socioeconómico, etario, género, el que vos elijas. Y eso no es casualidad. Obviamente, a mí los peruanos siempre nos decían que ellos se esforzaban en ser un regulador y realmente hacían cosas muy buenas, documentos, y nosotros siempre ganábamos, decían ellos, ¿no? Que tiene esa cosa competitiva. Y bueno, es un milagro
que viene del 92, cuando todos firmamos, cuando muchos firmamos y votamos para defender Antel. Viene del 2001, cuando hubo un segundo intento privatizador y se juntaron las firmas y se logró que se derogara en aquel momento aquellos artículos de la ley 17.296. Y bueno, y ahora también nosotros planteamos que si los artículos 268 y 269 de la LUC hubieran salido, estábamos en zona de una vez más juntar firmas para defender Antel. Y eso generó un montón de malestar en algunos actores que incluso lo han expresado públicamente. Yo lo que digo es, bueno, así como me tocó debatir con Paganini cuando yo no pensaba que yo iba a ser director de Antel y que él iba a ser ministro de Industria, en el programa No Toquen Nada, vamos a debatir, digo, abramos a que la gente pueda entender las razones de esto. Y si hay una negociación política que establece que hay un cargo de director para el Frente Amplio en Antel, lo que se perdió, entre comillas, en la arena de la negociación política no se puede ganar en la Liga, y menos con trampas como se está haciendo en este caso. Muchas gracias, Nicolás, por haber concurrido a Legítima Defensa. Yo siempre creo que Antel, como empresa pública, es una empresa que tiene el respaldo de la sociedad uruguaya, muy mayoritario, y además creo que eso, la gente, el pueblo uruguayo y los trabajadores, incluso los trabajadores, no, sobre todo los trabajadores de Antel, son el muro de contención de las estrategias privatizadoras. Pero no hay que desconocer que las estrategias siguen y que cada tanto aparecen con nuevo impulso. Muchas gracias por haber venido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con Legítima Defensa. En Casmu estamos para cuidarte también a la distancia, porque desde ahora todos los socios de Casmu cuentan con Telemed, un servicio de videollamada para que puedas consultar con médico o especialista desde tu celular, tablet o computadora sin moverte de tu casa. Desde la app o la web, Telemed Casmu te brinda una atención de calidad y rápida respuesta. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Ya te digo, somos por octava vez consecutiva primera tendencia en las redes sociales y tenemos el agrado de recibir al senador Mario Vergara. Bienvenido, Mario Vergara, gracias por estar acá en Legítima Defensa. El gusto es mío. Hace poco entrevistaba al rector de la universidad acá mismo y el rector decía, bueno, esto que está pasando con PDCIVA, que por suerte se resolvió, ¿no? El gobierno dio marcha atrás en un ajuste que en los hechos se estaba dando. De todas maneras, compromete apenas un porcentaje menor incluso de lo que es el Sistema Nacional de Investigación en el Uruguay. Pero hoy nos venimos a enterar, a partir de una entrevista del Sol, creo, con el actual presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que por lo menos la ventanilla donde se reciben los proyectos de innovación, emprendimiento, se cerró
por falta de recursos. Y también nos enteramos que el Fondo Sectorial de Energía, que financia muchos proyectos que sobre todo se hacen en la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Investigación Eléctrica en Facultad, también tiene un recorte. Se están notando ajustes incluso en el Sistema Nacional de Investigación. Yo te llamo la atención sobre esto porque en el medio de la pandemia cobró gran visibilidad pública el trabajo de los investigadores y las investigadoras, los científicos uruguayos, por el desarrollo que tuvieron de los kits, también de la ANI, que fue la que financió los primeros 10.000 kits para poder hacer el diagnóstico por PCR en tiempo real de COVID. Mario, estas son manifestaciones del ajuste, estos son errores, problemas logísticos. ¿Cómo estás observando esto que, bueno, es indudable que está sucediendo, ¿no? Son perlitas que estamos viendo, ¿no? Que obviamente se harán masivas cuando el gobierno presente la ley de presupuesto a fines de agosto, porque ahí tiene que poner en negro sobre blanco realmente cuántos recursos le va a dedicar a cada cosa y ahí va a mostrar cuáles son sus verdaderas prioridades. Esto de la ANI es preocupante. Hoy leía que el ministro decía que lo de la ANI es simplemente una pausa mientras se discute el presupuesto. Bueno, menos mal que las parteras en el Pereira Rosell no hacen pausas mientras se discute el presupuesto. Me parece un argumento insólito, porque si en todo el Estado hacemos esto, se para el Estado mientras se discute el presupuesto. Realmente no parece ser una explicación de recibo. Y como bien decías tú, un acierto del gobierno fue convocar a los científicos para ayudar en algo que el gobierno manejó bastante bien, que son los aspectos sanitarios de la pandemia, no así los económicos y sociales, y convocó a científicos de renombre. Ahora, me gusta jugar un poco con la idea de que los científicos no los trae la cigüeña que viene de París, ¿verdad? Los científicos surgen y se consolidan y trabajan en una comunidad científica que existe porque se ha fortalecido cuestiones tradicionales e históricas de la Universidad de la República que sin duda en los 15 años de gobierno del Frente Amplio se fortalecieron enormemente, presupuestalmente, con mucho mayor despliegue, repatriando científicos. Y además en los gobiernos del Frente Amplio se creó la Universidad Tecnológica, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación y el Instituto Pasteur. O sea, toda esa base de comunidad científica se hizo como política explícita con recursos, incrementando enormemente los recursos a la innovación, a consolidar o mejorar el vínculo entre academia y sector productivo. Por lo tanto, estas señales de que eso pueda erosionarse sin duda son muy negativas. Sí, hoy leía incluso un tuit de, bueno, nada menos que el secretario del rector, pero diciendo, parece que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación perdió una I en el día de hoy, porque la ventanilla de innovación justamente, y eso además entra como en contradicción con el planteo, un planteo que ellos han hecho, que el gobierno y la coalición multicolor ha hecho muy fuerte sobre la importancia de la innovación y el emprendedurismo, ¿no? Que parece una cosa más ideológica, pero a la hora de la hora la financiación se está cortando. La agencia de la ANI ha sido un factor fundamental para justamente abrir espacios para emprendedores, para innovadores, para que tengan vínculos con el exterior, con el resto del mundo, para que tengan posibilidades de iniciar emprendimientos, ¿verdad? Sin duda hay una contradicción. Y también sale hoy en un artículo, creo que el semanario Brecha, donde dice que la universidad ya le comunicaron que se prevén para el presupuesto cortarle un 15% o un 20% en el rubro gastos e inversiones. No hay un corte de esa magnitud desde el año 2002. La última vez que hubo fue en el gobierno de Jorge Valle, que además derivó en una huelga general en la universidad, la última que hubo, hace ya 18 años. ¿Esperás que para el presupuesto vengan recortes así en el sistema educativo en general? Fue informado que hay un lineamiento presupuestal del gobierno con un recorte generalizado del 15% en varios rubros. Pero incluso en educación. Incluso en educación, y lo vamos a ver incluso en todas las políticas sociales. Recordemos que antes de la pandemia, para no mezclar el tema de la pandemia, durante la campaña, el actual gobierno dijo que iba a recortar 900 millones de dólares de gasto público, y nosotros decíamos, es imposible recortar 900 millones de dólares del gasto público sin afectar sensiblemente las políticas sociales. Y en la campaña, el presidente de la calle Pou, la ministra Arbeleche, decían,
No, las políticas sociales no se van a tocar. Sin embargo, el otro día la ministra dijo que, bueno, que si no se corregían ciertas cosas de manera así como rápida y demás, no sabía si iba a ser factible sostener las políticas sociales. O sea, no es más que el reconocimiento de lo que nosotros advertíamos en campaña, y ellos decían que no, de que con esta clave de ajuste, por ejemplo, de este 15% de recorte presupuestal casi generalizado, es imposible que no se toquen las políticas sociales para mal, por supuesto, porque, entre otras cosas, del total del gasto público, las 3/4 partes al menos son gasto público social. Así que es preocupante, hay que estar alerta, reitero, de aquí a la formulación de la ley de presupuesto a fines de agosto y todo lo que va a ser la discusión presupuestal hasta fin de año, vamos a tener sin duda una batalla que no es solo de dinero, es también de enfoque, de prioridades, de posicionamientos político-ideológicos, porque cuando uno define a quién le cobra impuestos y a quién no, y cuando define dónde gasta y dónde no, está trasuntando un posicionamiento político-ideológico al margen de lo que den después los resultados de las cuentas fiscales. Intento ponerme en la piel del gobierno y te digo, bueno... No te voy a acompañar si no te... Está bien, si no tenés, la CEPAL dice que quizá para fin de año haya una caída del 5% del producto. El gobierno anticipa un poco menos de caída, pero también habla de caída del producto. Sí. Y el gobierno sostiene, bueno, tenemos un déficit fiscal, heredamos un déficit fiscal de un 5%. ¿Qué margen tiene el gobierno para no ajustar en, por ejemplo, las políticas sociales que componen el 75% del presupuesto? Es que en el medio de las crisis no se hacen los ajustes fiscales para tener mejores resultados fiscales. Nadie le va a cobrar al gobierno que este año el producto caiga cuando obviamente hay un impacto fuerte de la pandemia o que aumente el déficit, que obviamente hay que afrontar la pandemia gastando en el buen sentido, aliviando la situación de las micros y pequeñas empresas, de las familias que tienen más dificultades. No le van a cobrar al Uruguay las calificadoras de riesgo que este año el producto caiga o el déficit suba. Ya salimos a los mercados internacionales y los inversores internacionales siguen viendo bien al Uruguay porque es natural que ese sea el proceso. Con la pandemia todos los países del mundo van a salir un poco más endeudados porque están volcando sumas importantes para atender la pandemia. Uruguay está en un triste lugar en ese ranking, en los últimos lugares del mundo, en cuanto está poniendo desde las políticas públicas para aliviar la situación de la gente que más necesita. El otro día leía una entrevista en El País de Madrid a la número 1 ahora del Fondo Monetario Internacional, que es una búlgara de nombre Cristalina, ¿verdad? Así que nombre para ser presidente del FMI. Totalmente transparente, sin duda, sus dichos, que decía, ahora los países tienen que volcar dinero para que los impactos de la pandemia sean los menores posibles, porque si no después todo va a ser más caro y va a ser más difícil. Parecía frente amplista esta señora, ¿no? Es más, un poco con ironía decía, aprovechen este momento porque no pasa muy a menudo que el Fondo Monetario le diga a los países que gasten. Bueno, pues nuestro gobierno no está en sintonía ni siquiera con eso, ¿verdad? Porque ha retaseado. Si bien ha manejado razonablemente el aspecto sanitario, en buena medida por muchas fortalezas que el Estado uruguayo había generado, muchas de ellas generadas durante los gobiernos del Frente Amplio, ¿verdad? Hay teletrabajo por la conectividad de primer mundo que tenemos, hay educación a distancia por esa conectividad, por el plan Ceibal. No quiero ni pensar cómo estaríamos si nos agarraba la pandemia con el estado de situación del sistema de salud antes de la reforma. En materia de políticas sociales, tenemos un mapa casi hogar por hogar en el Uruguay que nos permite hacer rápidamente estas cosas. Lo de la comunidad científica que hablábamos hace un rato. Pero en materia económica, el gobierno ha sido tacaño, amarrete, ahí se nota la impronta ideológica. Ha tomado medidas, sí, que aliviaron la situación de pequeñas empresas, de los trabajadores formales con la flexibilización del seguro de paro, pero no aborda en cantidad, en magnitud, en cobertura, la ayuda que necesitan 300.000 familias que son hoy
las que tienen mayor vulnerabilidad. Y la propia universidad ha mostrado estudios que indican que si no se toman medidas más contundentes, como las que ha planteado el Frente Amplio, de garantizar un salario mínimo, no estamos hablando de ninguna cifra descabellada, a esas 300.000 familias, es factible que en estos meses 100.000 compatriotas vuelvan a caer bajo la línea de pobreza. Mario, esta semana estuvo en el Parlamento la ministra, justamente fue ahí donde pronunció esta declaración que tanta conmoción generó, pero hay una disputa, claramente hay una disputa sobre cómo interpretamos la realidad, por lo menos la realidad del último año, de los últimos años, ¿no? El gobierno está muy parado en decir, heredamos una situación, no diría que calamitosa, pero más o menos, aunque para afuera no hizo ese discurso, eso lo analizamos la semana pasada con el discurso que hizo los inversores, pero la ministra dice, bueno, aumentó la pobreza del 8.1 al 8.8, ¿sí? Tenemos pérdida de tantos miles, 2019. tanta pérdida de tantos miles de puestos de trabajo en los últimos 2 años, ponele. Y tenemos un déficit fiscal acumulado. ¿Cómo responde en este momento el Frente Amplio? Y en particular, vos en el Senado, junto con Daniel Olesker y algunos otros, son los que son especialistas en los términos económicos. ¿Cómo está respondiendo el Frente Amplio de esto que está instalado? De algún modo está instalado permanentemente en esa disputa de relatos. Exacto, hay una disputa de relatos que intenta mostrar el gobierno que el Frente Amplio dejó un país en declive, fundido, derrapando, cayendo por todos lados, sin reconocer nada. Porque cuando uno ve el informe económico financiero que acompaña la rendición de cuentas, el proyecto de rendición de cuentas legislativamente no tiene ninguna dificultad. Es un artículo con números, se vota o no se vota. Lo importante es que ellos toman como excusa esta instancia de la rendición de cuentas para dar una discusión de relato en ese informe que acompaña el proyecto de ley, en donde no se reconoce nada. Es más, ponen los gráficos empezando en fechas diferentes, los gráficos para mostrar siempre el empeoramiento, la caída. El ejemplo que tú pones de la pobreza, el gráfico que ponen es del 2018 al 2019, que aumentó un 0,7%. Y no ponen que había bajado del 40%. O sea, ahí cambiaría el relato, ¿verdad? Porque es el relato de qué país dejó el Frente Amplio. Nuestra disputa, ¿cómo se para el Frente Amplio? Es decir, el Frente Amplio dejó un país que, mal que bien, con cosas que se hicieron bien y otras no tanto, con errores, mal que bien dejó un país mucho mejor en bienestar, en equidad, en derechos que el país que recibió. Entonces nuestra respuesta a ese gráfico de 2 años es mostrar los 15 años. O la caída del empleo que se muestra en los últimos 4 o 5 años, bueno, pero después de haber creado 300.000 puestos de trabajo, otra vez la gráfica de los 15 años. O la deuda del Estado, que sube un poco en estos años después de haber caído casi más de 40 puntos en los años previos. O sea, cómo en esa selección caprichosa, entre comillas, de los gráficos se instala ese relato. Están endeudando más el país, hay más pobreza, hay menos empleo, el déficit fiscal se va a cifras enormes, cuando desconocen todo lo que fue el conjunto de los 3 gobiernos, que reitero, sin duda y más allá de discusiones más puntuales, cuando uno pasa raya, el país que entrega el Frente Amplio es un país mucho mejor que el país que recibió. Pero además, como bien decías tú y trataron la semana pasada, cuando el mismo gobierno va a hablar con los inversores internacionales a recoger financiamiento, muestra un país de fortalezas, no un país fundido. Un país de fortalezas en lo institucional, en lo político, en lo social, pero también en lo macroeconómico y en lo financiero. Porque más allá de que el déficit está alto y hay que bajarlo, la fortaleza financiera del Estado uruguayo hoy es mucho más potente que la de hace 15 años, mucho más potente, porque hay reservas internacionales muy altas, porque el sistema financiero no genera ningún problema, siempre estuvo en el epicentro de las crisis y hoy nadie se acuerda del sistema bancario, porque la deuda en términos brutos bajó y las características de la deuda mejoraron muchísimo, en fin. Ahora, la ministra tuvo el tupé el otro día en la Comisión del Senado de decir que todas esas fortalezas se habían generado antes de los gobiernos del Frente Amplio.
Nosotros no tenemos una visión refundacional, no creemos que el país empezó de nuevo en el 2005. Sería absurdo. Hay cosas que vienen de tradiciones más largas, por supuesto, de fortaleza institucional, de fortaleza política, de las características de nuestra sociedad. Pero negar los avances que hubo en todos estos aspectos, más en el orden macroeconómico, más en los impactos sociales, más en la fortaleza institucional del Estado que hubo durante los gobiernos del Frente Amplio, es realmente, entre comillas, al menos caprichoso, ¿verdad? Es la muestra de que hay un intento claro que es político de instalar un relato que se inserta en el siguiente razonamiento. Ahora venimos con recortes presupuestales a rajatabla, tocar las políticas sociales, bajar salario, bajar pasividades. Pero tenemos claro que eso era un enfoque que discutíamos en la campaña electoral. Es como ellos lo ven. Pero la idea del relato es decir, esto ahora lo tenemos que hacer porque vino la pandemia y porque el Frente Amplio nos dejó un país hecho un desastre. Y ahí es donde la discusión del relato importa, ¿verdad? De nosotros decimos cosas para mejorar hay, cosas para corregir hay, pero dejamos un país lleno de fortalezas tal cual el propio gobierno le muestra a los inversores internacionales. Ellos dicen que este déficit, como todo déficit, debe ser financiado con deuda y que Uruguay está sobreendeudado. Dice, tiene un nivel de deuda, claro, hablan en términos absolutos. Yo he visto también, porque Joaquín, nuestro economista de cabecera, me lo explica siempre, bueno, pará. Lo absoluto es lo absoluto, pero lo relativo al producto. Ahora, es una cosa como muy compleja. ¿Uruguay está sobreendeudado? No, pongámoslo en términos familiares. Si yo te digo que yo tengo una deuda, qué sé yo, de 100.000 pesos, ¿vos me podés decir si yo estoy sobreendeudado o no? No. Depende de tus ingresos. Exacto. El hacerlo con respecto al producto es lo mismo que medir la deuda de uno con respecto a sus ingresos, a su capacidad de pagarlo. El Producto Interno Bruto del Uruguay en los 15 años del gobierno del Frente Amplio creció en un 80% en términos reales. Por lo tanto, la deuda medida con respecto al producto, además de otros factores, puede haber aumentado en términos absolutos, pero el peso de la deuda, la importancia de la deuda cayó porque el producto se creció de esa manera. Pero yo me pregunto lo siguiente. Si el Uruguay está sobreendeudado, si el Uruguay es un desastre que no tiene reacción, si el déficit es tan importante que va a erosionar la capacidad... El mundo ha vivido equivocado, como decía Fontana Rosa, ¿verdad? Se equivocan las calificadoras de riesgos que nos dan el grado de inversión, se equivocan los organismos internacionales que nos ven como una luz en un contexto oscuro. ¿Saben qué palabra usó el Fondo Monetario en la última evaluación del Uruguay sobre las políticas y la situación económica y social del Uruguay? Usó la palabra envidiable. Se equivocan los inversores internacionales que son los que ponen la plata, que le prestan al Uruguay, que el otro día le prestaron 1.500 millones de dólares a tasas muy bajas. O sea, está todo el mundo equivocado, no se dan cuenta que el Uruguay es un desastre. No se puede hacer ese razonamiento, ¿verdad? Las variables financieras y macroeconómicas del Uruguay son muy razonables, son bien percibidas por todo el mundo en general, por algo la gente que pone de su bolsillo para prestar lo hace en esas condiciones. Si realmente compráramos el discurso del gobierno de que tenemos una situación de sobreendeudamiento que va a explotar, que no es sustentable, toda esta gente que analiza con cuidado estas cosas sí, estaría equivocada. Me preocupa mucho una cosa que habías mencionado hace unos minutos con respecto a los miles de personas, yo no sé cuántas son ya a esta altura, que se encuentran o en seguro de desempleo o han perdido su trabajo o en una situación un limbo ahí, sí. No, y los que son informales, muchos han visto Claro. restringido mucho sus ingresos, cuando no todos sus ingresos, y están viviendo situaciones muy complejas. El Frente Amplio planteó la posibilidad, también lo hizo la Central de Trabajadores, de algún tipo de renta básica o salario mínimo de emergencia. Pero ¿hay condiciones financieras para eso? ¿El Uruguay puede hacer eso? Sí, sí. El Frente importa mucho esto, porque es el problema. A ver, nosotros decimos, bueno, el gobierno sí atendió algo, alivió situación de pequeñas empresas, pero si ya te ibas un poquito arriba de pequeñas, ya no. Alivió situación de trabajadores formales, que son los que tienen acceso al seguro de desempleo. Pero ¿y los que no? ¿Los que están en la informalidad? Paréntesis, el presidente se había asustado porque veía informales en el Uruguay.
porque evidentemente ninguno de sus asesores le dijo que en los informes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del BPS transparentemente se cuelgan todos los años la información sobre informalidad, que es más o menos de un 24 o 25%. La menor de América Latina. La menor de América Latina y la menor de la historia reciente del Uruguay, porque ya no en la crisis del 2002, antes de la crisis del 2002 la informalidad superaba el 40%. Pero entonces, había mucha gente que no tenía acceso, los informales no tienen acceso al seguro de paro. Mucha gente hacía la diaria con actividades que por la pandemia ya no puede realizar. Ahí es donde nosotros pusimos el foco cuando fuimos a hablar con el presidente. Y le dijimos, hay que tomar algunas medidas como garantizarle un salario mínimo, ninguna cifra enorme, a esas 300.000 familias que son los que ya arrastran la vulnerabilidad por la pobreza, sí, también los informales, sí, en fin, un conjunto de la población que nosotros estimamos en unas 300.000 familias. Eso para esos meses que nosotros planteábamos tenía un costo de aproximadamente 220, 240 millones de dólares, que en el contexto de lo que es el gasto que vamos a tener que tener en el marco de la pandemia, era absolutamente financiable. Déjame poner 2 puntos que son de dónde está recogiendo financiamiento hoy el gobierno. Uno, como dijimos hace un rato, fue a los mercados internacionales y trajo 1.500 millones de dólares. Otro, los préstamos de contingencia que ya estaban precontratados de los gobiernos anteriores con el BID, el Banco Mundial, la CAF, o sea, con organismos internacionales. Préstamos que no se tocan a no ser que haya una contingencia, una emergencia, como obviamente fue el COVID. Que había ahí préstamos por más de 2.000 millones. El gobierno ya ha desembolsado más de 1.000 millones de ahí y trajo 1.500 de los mercados. Solo con eso hay 2.500 millones de dólares que tienen que atender muchas cosas, es cierto. Pero esta medida tan fundamental de darle una cosa básica a la gente más vulnerable le llevaba menos del 10% del financiamiento que el gobierno... Menos del 10% de los 2.500 millones de dólares que estamos hablando. Vuelvo al Fondo Monetario, ¿sí? Una fuente de inspiración, Cristalina. Cristalina, en la entrevista en El País de Madrid, justamente lo que dice es que la medida del ingreso básico que estaba discutiendo y aprobando España era una herramienta correcta como combate a la pandemia y como factor de equidad. O sea, el propio Fondo Monetario te está diciendo asegurarle un estándar mínimo básico de bienestar a la gente más vulnerable durante la crisis, porque después te va a salir más caro recomponer la situación. Dame este título, a ver si me lo afirmás o no. A ver. Vos decís que en este momento el gobierno de la coalición multicolor está a la derecha del fondo hoy. Yo creo que el gobierno está equivocado, ¿sí? Y sin duda está a la derecha del fondo. Muchas gracias, Mario Vergara, por haber estado. Ustedes lo escucharon. Para mí es un gran título, por eso quería saber si me lo daba. Seguí poniendo el hashtag Legítima Defensa. Vamos a un corte y enseguida volvemos. La nueva norma que está siendo discutida en el Parlamento restringe el derecho de la población frente a los conglomerados dueños de los medios de comunicación. Permite, sin tapujos, una mayor concentración de poder por parte de los mismos dueños de siempre, que además ya no tendrán que pagarle al Estado por el uso de las licencias que son del Estado, o sea, de todos nosotros. Tampoco habrá más publicidad gratuita para la campaña de bien público. Recientemente se aprobó un decreto que aumenta el tiempo de publicidad en los canales, tiempo que está regulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y se eliminan los artículos que protegen a los sectores más vulnerables de la sociedad. En resumen, la ley de medios fue redactada en conjunto con Andeu, la cámara empresarial que representa a los dueños de los grandes medios de comunicación. Al fin. Hoy tenemos para contarte una buena. La promo de Macromercado que regala 3 millones de pesos. Y vos podés ser uno de los 30 ganadores. Sí, 30 ganadores que pueden llevarse 100.000 pesos cada uno en órdenes de compra. Vamos al móvil. Cada 600 pesos, un cupón. Y no te olvides que con las marcas adheridas a la promoción tenés cupones extra y más chances de ganar. Viste, Miguel, por suerte este año tiene una buena. Y como no podía ser de otra manera, te la trae Macromercado. Macromercado. Todo el año es negocio. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos para camiones Jack. Trabajá tranquilo con repuestos originales y vení a visitarnos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500.
Volvemos con Legítima Defensa, seguí poniendo el hashtag Legítima Defensa, ya sé que somos tendencia por 10ª semana consecutiva, pero vos tenés que seguir poniendo el hashtag, porque esa es la forma de difundir la existencia de este programa que sale por streaming. Aunque nos vean 70.000 personas por semana, números que realmente nos sorprenden a nosotros, pero es la verdad, y nos ven más que a varios programas de televisión abierta, la única publicidad real que tiene este programa, además de su existencia, es la que hagas vos, a través de poner el hashtag, difundiéndolo en el boca a boca o en las redes sociales. Muchas gracias a todos, y si estás mirándolo por YouTube, acordate de suscribirte al canal y prender esa campanita. Me estoy volviendo un youtuber ya por decirte esto, pero bueno, quiero que lo hagan porque quiero que lleguemos a los 10.000 suscriptores. Tenemos el agrado de recibir a la profesora titular de Ciencia Política, la doctora Constanza Moreira, ex senadora y además principal dirigente del sector Casa Grande del Frente Amplio. Bienvenida, Constanza, muchas gracias por estar acá. Bueno, felicitaciones con esto de ser tendencia, no sé, en la 7ª, 10ª semana. La verdad que, bueno, más se veo acá, en maravilloso trabajo en equipo, con mucha gente linda que conozco. Así que, bueno, en estas nuevas épocas está bueno lo que están haciendo y felicitaciones. Sí, además es muy importante para la democracia que se dispute también los relatos en los medios. Y en los medios de comunicación como la televisión, porque la televisión tiene un impacto sobre la sociedad que la gente a veces lo soslaya, pero siguen siendo los canales privados, que hace 70 años que tienen la concesión, los principales como forjadores de la agenda pública, independientemente de lo que vos opines sobre la calidad de sus propuestas, tienen orientación editorial, impactan, definen muchas veces qué se discute, qué se muestra, qué no se muestra. Además son conglomerados económicos, ¿no? Son los canales, es la prensa escrita, luego vos ponés cualquier tema. Por ejemplo, yo puse ahora Noticias Políticas Uruguay hoy, y salieron todos los portales del país, El Observador, todos con el COVID-19, o sea, para encontrar la parte política tenía que pasar unas cuantas. Entonces, realmente, para la gente que mira en el celular, buena parte de las cosas, hay un condicionamiento muy importante de agenda y de enfoque, ¿no? Yo lo vengo definiendo como un blindaje, y nosotros estamos para romper ese blindaje porque es así, hay que disputar incluso en este terreno que es hostil para la gente que tiene una orientación y una sensibilidad distinta a los medios dominantes, pero con tu apoyo lo estamos de alguna manera logrando y creo que estamos haciendo una contribución humilde, pero una contribución semana a semana. Voy a aprovechar la doble condición que tiene Constanza Moreira de ser una investigadora en ciencia política muy prestigiosa y además una dirigente política, para hacerte una pregunta casi analítica sobre la situación que está viviendo en este momento la coalición de gobierno a partir de la renuncia de Talvi. Decía hoy Popi Avelando, se terminaron los matices en la coalición, o sea, la coalición es multicolor en su composición de partidos, pero está cada vez más volcada a la derecha, o da esa sensación. Sí, yo no creo que Talvi fuera muy de izquierda, porque no lo es, en realidad. Pero tenía una posición un poquito menos... Bueno, porque Talvi tiene una larga trayectoria política, que ahora muchos dicen es un académico, no, él tiene una larga trayectoria política vinculada al CERES, que es un think tank, un tanque de pensamiento, del pensamiento neoliberal. Si vos lo mirabas biotípicamente, Talvi parece más un blanco que un colorado. Pero él tuvo mucha influencia, hizo muchas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, no es un recién nacido a la política. Otra cosa es la política partidaria. A pesar de que él no es de izquierda ni de centro, sino que todo ese espectro político de la coalición está bien corrido a la derecha, de cualquier manera, para un electorado, para su electorado, su aparición pública, es probable que la gente lo encontrara más corrido hacia el centro. Con la afirmación del poder de Cabildo Abierto en la coalición, tremendo, no solamente por sus declaraciones sobre la ley de caducidad y su vuelta en vigencia, bueno, muchas locuras que dicen todo el tiempo con nada más que para generar una agenda bien de derecha en la política. Cabildo Abierto tiene una importancia tremenda a nivel de la construcción del gabinete, ¿no? Porque tiene el Ministerio de Defensa, básicamente, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, la presidencia del INISA, o sea, el gobierno le regaló buena parte de las políticas sociales. La otra gran parte de la política social se la da a Da Silveira, que es que tiene un perfil bien confesional, bien católico, en un país de tradición vallista y de tradición laica. Y a Bartol, que es un no pudo. Bueno, entonces vos con la salida de Talvi, el peso de Cabildo Abierto que se afirma todos los días,
la pérdida de la vigencia de la alianza dentro del Partido Nacional, el poquísimo peso que tiene el Partido Independiente, la coalición la tenés cada vez más corrida a la derecha, la tenés cada vez más confesional en el sentido del peso de lo religioso, eso representa un problema para la laicidad. Siempre vas a ver cositas pequeñitas, pero son desafíos a la laicidad que aparecen. Yo creo que todavía no se ven los problemas de la coalición porque la pandemia lo tapa todo y además hay una intención de taparlo todo. Esto que yo te digo en los portales no es casualidad, que si vos buscas noticias de Uruguay solo aparece el COVID, ¿no? Sí, lograron de alguna manera disminuir lo que en cualquier país del mundo que se retire de la política. El principal socio, porque era el candidato más votado del principal socio de la coalición, en cualquier país del mundo hubiera representado por lo menos alguna crisis de la coalición. Pero lo cierto es que han logrado que esto se... Bueno, el COVID funciona como una especie de gran tapadera de los problemas del desempleo, de los problemas del aumento de la pobreza, del recorte del gasto público. Es un país que el gobierno ha hecho una propuesta de política económica que, por usar la palabra de Curiel, está a la derecha del Fondo Monetario Internacional. En este momento Estados Unidos está haciendo un gran desembolso para activar la demanda de su consumo interno. La Unión Europea acaban de aprobar 700.000 millones de dólares, creo, para la reactivación de las economías europeas. Y en Uruguay hay un recorte del gasto público del 15%, el decreto 90.020, un 15%, y ese 15%, Leandro, va a afectar a la salud pública en un contexto de pandemia. A mí me llegan todos los días, Constanza, denuncias de gente concreta, ¿no? Hay que chequearlas, investigarlas, pero por ejemplo que nace, no le están dando los medicamentos, o que en INEFOP suspendieron 10.000 becas. Todas hay que chequear. Pero imagínate esta demagogia de Manini Ríos que dice: yo voy a luchar por el presupuesto a la vivienda, pero le cortaron el préstamo a las cooperativas de vivienda, que fueron las que contribuyeron a resolver los problemas de vivienda de una buena parte del sector de clases medias a lo largo de estos 15 años, ¿no? Entonces, por un lado decís, quiero aumentar el presupuesto de vivienda, no, decía, mis prioridades son el presupuesto de vivienda, el salario de los soldados, lógico. Esto lo digo con ironía, el salario de los soldados, y porque no es el salario de los soldados, vamos, ¿no? Después el Ministerio de Defensa ya hace lo que quiere y termina en el bolsillo de los cargos más altos, eso ya se sabe, eso tiene una historia. Pero que el gobierno del Uruguay al mismo tiempo sea reconocido por el éxito en la pandemia, que obedece mucho más a la fortaleza del sistema de salud y a la densidad demográfica que a otra cosa, y eso tape que es uno de los gobiernos que está tomando las medidas más impopulares. Bueno, solo puede ser opacado por Bolsonaro, ¿no? Pero el aumento de las tarifas, el recorte del gasto público en salud y educación. En salud y educación, y en salud en época de pandemia. Entonces, creo que lo del COVID es eso, es una enorme cortina de humo que oculta los reales problemas del país y que nosotros pensamos que salimos muy bien de la crisis del COVID, pero estamos saliendo horrible, Leandro. Estamos saliendo horrible porque lo que está resolviendo los problemas de este país es el Estado, es el BPS, porque ¿a dónde van a parar los seguros de paro? ¿Quién los paga? Entonces se pasan hablando mal, al país lo va a salvar el sector privado, tengo que escuchar, pero si lo está salvando el BPS, lo está salvando el BPS. Yo te quiero comentar, vos que sos investigadora, seguro que estás al tanto, pero el honorable directorio del Partido Nacional envió en estas últimas horas, yo lo leí ayer, una carta a la comunidad científica como un reconocimiento de lo que la comunidad científica ha hecho durante la pandemia, ¿no? Entonces menciona el trabajo conjunto de instituciones públicas como la universidad, como el Instituto Clemente Estable, y habla de instituciones privadas como el Pasteur, aunque hay que corregir al honorable directorio porque el Pasteur no es una institución privada, es una fundación que funciona en el derecho privado, pero cuyos propietarios en realidad son la universidad, el Estado y también la Fundación Pasteur de Francia, pero cuyos montos, la enorme mayoría de sus montos son montos públicos y también son afectados por el decreto 90.020. O sea que también se meten con la investigación. El recorte está afectando la investigación científica. Con todo, afecta vivienda, afecta empleo, afecta salud, afecta educación y afecta especialmente a lo más sensible, que es a donde le pegan el tijeretazo, porque vos
El rubro docente es un rubro duro. A vos te cuesta bajar recursos humanos, pero ¿dónde van a pegar el tijeretazo? En los programas de investigación, en la inversión y en los gastos de funcionamiento. Y la inversión y los gastos de funcionamiento son los que determinan el éxito, vos que venís de ahí, ¿no?, de la investigación científica, especialmente en las ciencias biológicas o en las ciencias duras. Entonces, es de una demagogia, las felicitaciones, es demagógico y al mismo tiempo son los gestos vacíos, pero que después ocultan unas políticas completamente retrógradas, porque si vos tenés un aumento del desempleo y al mismo tiempo recortás el gasto público, lo que vas a tener es aumento del desempleo, caída del consumo interno, aumento del déficit fiscal, porque si vos no tenés consumo interno, ¿con qué vas a pagar los costos del Estado, no? Aumento del déficit fiscal, caída del producto. La caída del producto en Brasil se espera que sea un 9%. En el Uruguay, un 3%. Mirá que no tenemos una caída del producto del 3% desde el año 2001, ¿no? CEPAL dice que van a ser 5 en realidad. Bueno. Pero... Y el desempleo, hoy estaba mirando uno de esos suplementos de negocios y economía, el desempleo está en 10, pero va a estar en 13. O sea, nosotros volvemos... Por supuesto que con mejores condiciones, que fue lo que hizo el Frente Amplio durante 15 años de gobierno, pero eso no dura para siempre. O sea, el gobierno también aprovecha la inercia de lo que fue la construcción institucional de 15 años, pero está volviendo al panorama del 2002. Hablando del Frente Amplio, ¿no? ¿Cómo está el Frente Amplio parado en esta situación? ¿Cómo vos, así, ya un poco politóloga, un poco política, cómo ves parado el Frente Amplio? Hoy analizábamos en la puesta a punto que por lo menos las autoridades formales del Frente Amplio, yo no te diría que están desdibujadas, pero la opinión pública prácticamente no ve a las autoridades formales. Ve un poco a la bancada, sobre todo claro, a los legisladores más visibles, los vio mucho sobre todo en la discusión de la LUC, y ahora también a algunas figuras como Tabaré Vázquez, que se reúne con los dirigentes y militantes de las diferentes partes del país, en esa gira pueblo a pueblo por Zoom que hace. Pero, ¿cómo lo ves parado el Frente Amplio ante esta situación? A ver, más allá de las giras por Zoom de frente de Tabaré Vázquez o de los dichos de Mujica, yo creo que el Frente Amplio tiene un montón de dirigentes de relevo que hay que reconocer, que hay que apreciar y que hay que poner de relieve, porque yo creo que la era Tabaré, Mujica, etcétera, el Frente Amplio, bueno, tiene que superarla, hace rato que la tendría que haber superado, pero bueno, mal que bien, tenés a Vergara, tenés a Andrade, tenés a Carolina, porque también veo que no mencionan los liderazgos femeninos, muy mal, muy mal. Carolina es una líder emergente con fuerza, más allá de que esté disputando la candidatura de Montevideo, tuvo una actuación destacadísima en la discusión de la LUC. Por supuesto que Vergara también, o Lesker, en fin, hay muchos, pero si vos me decís Vergara, Andrade, Carolina, quizás sean de los más visibles, y bueno, esos son los dirigentes de relevo. Dice Orsi, a mí no me da para considerar los líderes, pero no sé cuál es el liderazgómetro, no sé cuál es la escala que tenés, por supuesto que son líderes. Talvi, ¿en cuánto tiempo se creó? En un año, ¿no? Más o menos, entre que creó Ciudadanos y no sé qué. Y ahora todo el mundo llorando por Talvi. Entonces no me digan que en este país se precisan 30 años para crear un líder. No, ahí tenés el liderazgo de Óscar Andrade. ¡Uf! También. Fue como leche hervida, ¿no? Creció rápidamente. Entonces me parece que esa es la generación de relevo. Siempre vas a ver más a los parlamentarios. Siempre se ve más el Ejecutivo que el Parlamento. Y el Parlamento que el partido. O sea, el orden de la visibilidad es así. En la medida que no tenés ejecutivo, los ejecutivos que tenés van a ser los intendentes, Orsi, bueno, quien resulte intendente de Montevideo, o los intendentes de interior que tienen menos visibilidad, son los parlamentarios los que van a tener más visibilidad. Después, los viejos referentes fundacionales del Frente, Tabaré, Mujica, Astori, está muy bien que estén, pero hay que darle para adelante a estos otros, a esta generación de relevo que tampoco se cuecen en el primer hervor, ¿no? Digo, hay gente que tiene 50, 60 años. Déjalos respirar, déjalos ser, dales un para adelante. Y después viene un montón de gente valiente, inteligente, trabajadora y honesta, que bueno, es el gran momento de recambio del Frente Amplio, ¿no? Estos 5 años. Sí, quiero preguntarte, antes de pasar al tema municipal, porque a mí me interesa mucho, quiero preguntarte lo que estás viendo en el panorama social, porque esta semana, yo diría 2 grandes hitos claramente, ¿no? La marcha de la Mesa Coordinadora de Entes el día 29 y la marcha multitudinaria del Intersocial ayer, pero
más allá de las movilizaciones que fueron multitudinarias, me parece que marca como una inflexión, digamos, que el movimiento social dice, bueno, está, llegamos hasta acá y ahora empieza una, no sé si una agenda de movilizaciones, pero que se dirige ya no solo a cuestionar lo que es la LUC, donde habrá que ver si el movimiento social va o no a impulsar alguna campaña de referéndum, sino con la ley de presupuesto. ¿Ves un increciendo de protestas? ¿Cómo lo observas eso? Sí, y bueno, y con la ley de presupuesto me imagino que eso... ¿Y no te preocupan algunos artículos aprobados en la LUC con respecto... A mí el tema, la combinación protesta más lo que se aprobó en la LUC me da miedo bueno, de que... Vos me preguntabas inicialmente cómo veía yo al Frente Amplio en esta nueva coyuntura en la que es el principal partido del sistema, porque ningún partido es tan grande como el Frente Amplio, ¿no? Tiene el 40% de los votos, pero está en el rol de oposición después de 15 años en el gobierno. Le costó pararse, y todavía con la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, en Casa Grande tuvimos muchas discusiones sobre la LUC. Había mucha gente que pensaba que la LUC había que votarla toda negativa, toda. Después otra gente decía, no, pero si vos luchaste por cambiar algunos artículos hay que acompañarlos. Entonces, me parece que esa primera parte, bueno... quizá a la gente le quedó esta sensación, pero ¿el Frente Amplio apoya o no apoya a la LUC? Y luego lo del referéndum también como quedó allí por el camino. Pero luego me parece que el Frente Amplio fue ganando fuerza, y el movimiento sindical se fue reactivando, porque el Frente Amplio nunca fue solo como partido... la gran cosota. Lo impresionante de la izquierda uruguaya es que el Frente Amplio logra sintetizar políticamente lo que es el movimiento sindical, el movimiento de derechos humanos, el cooperativismo. Por supuesto que siempre van a haber expresiones que no se sientan representadas en el Frente Amplio, pero la gran capacidad de sintetizar políticamente todas las izquierdas sociales y culturales, bueno, eso es lo que hizo grande el Frente Amplio. Entonces, ¿pero hay una convergencia en la estrategia en este momento para vos? Sí, siempre, porque mira, la intersocial es una gran creación, yo la defiendo mucho. Me encanta que estén todos unidos y que busquen articularse, porque la derecha tiene el poder y el dinero, y nosotros tenemos la organización, ¿no? Lo único que enfrenta al poder y el dinero es la organización de los humildes, la organización popular. Entonces, los experimentos como el de la intersocial me parecen muy importantes, tener plataformas comunes, no solo del movimiento sindical, sino del resto de los movimientos sociales, tener movilizaciones y formas de protestas conjuntas, y eso articulado con el Frente Amplio, porque esas articulaciones existen. Lo que hay que impedir es que toda la disputa sectorial del Frente Amplio caiga dentro de los movimientos sociales, pero la articulación política tiene que existir. Y yo creo que, bueno, el Frente Amplio está más humilde también, ¿no? Y entonces eso ayuda a que la articulación con el movimiento social sea más estable y sea más duradera. De hecho, si lo del referéndum contra la LUC todavía no salió, es porque hay diferencias en el movimiento sindical, también hay diferencias en el Frente Amplio, pero yo creo que son 5 años de buen aprendizaje de este vínculo entre los partidos políticos y la izquierda social, porque muchas veces la izquierda social dice, ay, los partidos políticos, viste ahora con lo de Talvi, qué porquería los partidos políticos. No, señores, mientras los partidos políticos tengan el monopolio de la representación política, porque van a existir y son los que van a ganar las elecciones y van a hacer gobierno, si vos querés incidir, hay que articular con los partidos políticos. Esto es una discusión dentro del feminismo, es una discusión dentro de los movimientos sociales, y yo creo que en un momento en que la derecha muestra sus dientes más largos, Leandro, porque tener que escuchar a Manini hablar de volver a poner en vigencia la ley de caducidad es mostrar los dientes largos. En un momento en que la derecha muestra los dientes más largos, llevémonos bien entre todos, ¿no? Que lo que está del otro lado es un abismo y es un infierno. Y el Uruguay todavía está, viste que con el efecto amortiguado todavía está viendo, pero los efectos ya se sabe, para eso existen las ciencias sociales, ya se sabe que los efectos de las políticas de gobierno van a aumentar la desigualdad, la desocupación. Bueno, ya tenés eso es inexorable. Y bueno, ya tenés 2 cosas que están pasando, que es el frigorífico de Canelones y el cierre de la fábrica de Portland en Paysandú. Es mucha gente, es mucha gente. Es cierto que son procesos que vienen
de más largo aliento, pero si ya nosotros como Frente Amplio teníamos un déficit con eso, pero si el gobierno no se pone las pilas de la inversión productiva y vos lo que vas a hacer son rondas ofreciéndole campos en el Uruguay a los productores rurales argentinos, que es lo que acaba de hacer Luis Lacalle Pou, ¿no? Después me hablan de nacionalismo y la extranjerización de la tierra, pero te fuiste a venderle campo a los argentinos, ¿no? Te fuiste a venderles el campo uruguayo a los argentinos. Bueno, si ese es tu proyecto país, estamos en el horno, ¿no? Tu proyecto país tiene que ser que no se te caiga ningún emprendimiento productivo hoy, que no se te caiga ninguno, sostenerlo. Pero para eso precisas políticas sectoriales, para eso precisas gasto público. Y bueno, y como ellos tienen la anteojera ideológica del gasto del Estado y al mismo tiempo están comprometidos con los grandes intereses empresariales, el resultado solo puede ser malo. Solo puede ser malo. Constanza, vamos un poquito a la elección municipal, que el 27 de septiembre, bueno, está claro que fue postergada por el tema de la pandemia, pero lo cierto es que ya estábamos en una franca campaña municipal. Casagrande se decantó, o no es que se decantó, no es que cayó para ahí, tomaron una decisión con respecto a la elección municipal de apoyar a Carolina Cose, que ahora en las últimas encuestas aparece casi que, en algunas ya aparece incluso como la primera intención de voto. ¿Por qué eligieron a Carolina Cose? Bueno, a ver, nosotros hicimos una... Recuerdo que en la elección... Hicimos una apuesta por Daniel en la elección de las departamentales del 2015, que estaba Daniel, Lucía Topolansky y Virginia Cardoso. Allí apoyamos a Daniel, luego la apoyamos para las internas y fue una buena experiencia. Tuvimos una buena experiencia con Daniel en la Intendencia, consideramos que hizo un buen gobierno departamental. Sobre eso el balance es positivo. Ahora, en el momento en que Casagrande decidió la candidatura de Daniel, no estaba, ¿no? Porque la candidatura de Daniel se forjó un poco después. A nosotros nos pesaba la cuestión de la mujer, votar a una mujer, porque Casagrande es feminista y nuestra campaña es Mujeres Valientes. Y bueno, Carolina Valla sí es una mujer valiente, eso nadie se lo puede negar, es una mujer valiente. Le pone el cuerpo a la campaña. Y logramos armar un buen equipo con Carolina. Yo creo que estamos bastante contentos de trabajar en la campaña de Carolina, de apoyar entonces a una mujer, sin desconocer la trayectoria que hemos tenido con Daniel. Y también esto de decir, bueno, la verdad que la Intendencia de Montevideo va a tener una tarea mucho más importante que la que tuvo estos años, porque va a tener que ser el escudo de los débiles, va a tener que seguir desarrollando sus políticas sociales, sus policlínicas, sus políticas de género. Antes, cuando tenías el gobierno nacional, vos decías, ¿para qué replicamos las cosas? Bueno, las replicamos porque en realidad todas esas políticas empezaron en la Intendencia de Montevideo y después el gobierno nacional las tomó. Pero ahora te va a quedar la Intendencia. Entonces, sería muy importante que el Frente Amplio, así como te digo que tiene que haber aprendizaje y concordia entre el movimiento social y el partido político, que el Frente Amplio entienda que vamos a llegar a la Intendencia, independientemente de quién gane, hay que hacer una Intendencia frente amplista, ¿no? Hay que hacer una Intendencia con todo el Frente Amplio, porque el gobierno departamental de Montevideo es demasiado importante en este momento para el país y porque irradia a todo el país, es demasiado importante como para que no tengamos esa perspectiva de frente amplismo más amplia, más fraterna, menos sectorializada. Vos me decís, Carolina es una mujer, eso pesa, en Casagrande que es una expresión de izquierda feminista, pero Carolina además de ser mujer, tiene una trayectoria muy importante, ¿no? Ha sido ministra, ha sido... bueno, sus capacidades de gestión son sobradas, ¿no? Sus capacidades en particular de gestión su gestión son en la parte de ciencia y tecnología creo que es una cosa que destaca medio que todo el mundo, ¿no? Pero, ¿cómo te imaginás que puede llegar a ser Carolina así como intendenta? Que es un... Porque Daniel ya lo conocemos. Claro, Daniel ya lo conocemos. A ver... Alguna gente la ve como muy dura, otros no, porque en realidad Carolina... Sí, se ve como un poco dura, pero creo que se ve como un poco dura porque como es mujer no se espera que sea dura, porque a los hombres les encanta que sean duros, ¿no? Y si a Daniel lo ven blando, bien que lo castigan. O sea que a mí esas construcciones patriarcales de la política, en fin, una mujer dura. Yo creo que si no es dura,
una mujer? No se lo pedirías a un hombre, ¿no? Claro. Ay, es duro. No, de un hombre no dirías eso. Yo creo que es una mujer decidida, es muy inteligente, tiene esa cosa de que no anda con rodeos, como que para ir de A a B no pasó ni por A1 ni por A-1, va de A a B directo. Eso implica en lo que ha sido mi trato con ella en la campaña. Es una workaholic, es una mujer que trabaja todo el día. Eso es muy importante para la gestión, muy importante, porque tenés que tener una disposición de cuerpo y espíritu total. Es una mujer muy seria, muy responsable. Capaz que a la gente le gustaría que se riera más, pero bueno, cada uno tiene sus virtudes. Pero es tremendamente seria, tremendamente responsable. Y yo, hay una cosa que Daniel hizo muy bien en su primer gobierno departamental, que fue armar gabinete con jóvenes y con personas, hizo como una cosa de renovación de sus cuadros políticos en el gabinete. Eso me gustó porque si no en el frente son siempre los mismos. Y justamente se trata de rotar, se trata de darle oportunidad a los jóvenes, se trata de armar gabinetes paritarios y yo creo que esa orientación con Carolina también la tendríamos asegurada. Y bueno, y es una mujer de izquierda y fue un proceso que fuimos haciendo, ¿no, Leandro? Porque todas estas características de Casa Grande llevaron a decidir por Carolina en un momento en que además Daniel no había definido su candidatura, pero en ese momento la decisión se tomó por súper amplia mayoría. Estaban Ferrer y Villar y Carolina. Pero además con el tiempo ha crecido mucho la candidatura de Carolina. Ella ha crecido, eso es bueno también para todos los que dicen, no, y los líderes históricos, no, dejarlos crecer. Y Carolina ha ido creciendo, y creciendo, ¿cómo te puedo decir? A base de esfuerzo, ¿no? Porque no la tiene fácil. Yo veo las cosas que le dicen en las redes y me quiero morir, ¿no? No la tiene fácil. Y el proceso ese que hemos hecho con el crecimiento de Carolina también ha sido un proceso bueno. Y bueno, que gane el que tenga más votos. No es que no me importe, por supuesto que yo quiero que gane Carolina, pero en este momento me gustaría que el Frente sacara el 60% de los votos de Montevideo. Si vos me decís cuál es mi sueño, es que el Frente Amplio gane por goleada Montevideo, retener Canelones, retener Paysandú, retener Salto, retener Río Negro y por supuesto que gane el gran Jorge Mota en Colonia, que el Frente pueda tener una oportunidad en San José. Me gustaría que en estas elecciones departamentales el Frente como que tomara impulso, supiera administrar esta derrota en clave de... no sé, en clave de superación, digamos, ¿no? Aquello de Hegel, de la síntesis, que supiera hacerlo en clave de superación, que aprovechara de una vez por todas para renovarse como partido, darle oportunidad a los jóvenes, darle oportunidad a la gente del interior del país, a las mujeres. Para mí, la renovación generacional del Frente era una tarea y era una agenda pendiente y además... bueno, la verdad que los partidos de izquierda tienen problemas para superar a sus viejos líderes, ¿no? Porque mira Lula, mira Evo, mira Chávez. Entonces, que el Frente Amplio dé la lección de que es más partido que liderazgo, reconociendo la importancia de los liderazgos, bueno, también ayuda a la construcción política de las izquierdas en América Latina, ¿no? Muchas gracias, Constanza, por habernos acompañado. Quizás fue un poco misógino cuando dije mujer dura, pero en realidad me refería a un mérito que yo le veo, un gran mérito que le veo a Carolina Cose, que es una mujer firme. Yo creo que hay lugares, sobre todo para las mujeres, porque no podemos obviar que está toda la arquitectura del poder está como diseñada para los hombres. O sea, si una mujer no es firme, intentan pasarla por arriba. Así que en realidad lo veo más bien como un mérito, pero quizás fue misógino mi comentario, pero sonó así. Disculpas en ese caso. Gracias, Constanza, por habernos acompañado. Vamos a un corte, seguí poniendo el hashtag y la hashtag Legítima Defensa y enseguida volvemos con el último bloque de Legítima Defensa.